A ver, creo que todos hemos sentido alguna vez esa punzada en la espalda, ¿no? Uf, sí. ¿Quién no? Ya sea al levantar una caja pesada en una mudanza o al intentar reorganizar los muebles del salón, que siempre parece buena idea al principio. O al coger a un niño en brazos de mala manera. Eso, justo. Esa sensación que te deja doblada y pensando, nunca más. Nunca más. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo precisamente ese momento, pero en el contexto del trabajo. Vamos a hablar de la manipulación manual de cargas. Un tema que puede sonar un poco árido, pero que es fundamental. Sí, puede que suene técnico, pero os aseguro que es fascinante y sobre todo que nos afecta a casi todos, porque no es una molestia y ya está. Es una de las principales causas de lesiones laborales en España y en toda Europa. De las primerísimas. Y para analizarlo nos vamos a basar en una fuente de primer nivel. El temario oficial para una oposición de acceso al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea que la información es sólida y rigurosa. Sí, no estamos hablando de cualquier cosa. El objetivo es ese, desgranar un poco la normativa clave, el Real Decreto 487/1997 y su guía técnica. Queremos entender de verdad cómo se protege la salud de los trabajadores y, bueno, en especial esa espalda que tanto sufre. Vamos a ello. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, he estado mirando la encuesta europea de condiciones de trabajo de 2021 y hay un dato que me ha dejado helada. A ver. Casi el 64% de los trabajadores en España dice que sufre dolor de espalda. El 64%. Es una barbaridad. Estamos hablando de casi 2 de cada 3 personas. Son cifras que asustan, la verdad, pero que no sorprenden cuando ves la realidad de muchos puestos de trabajo. Y lo importante es entender qué hay detrás de ese dolor. Claro. Cuando hablamos de lesiones por manipulación de cargas, mucha gente piensa en un accidente, un golpe, una caída. Pero el verdadero enemigo, el más silencioso, son los trastornos musculoesqueléticos, los TEME. Que no es la lesión del momento, ¿verdad? Es algo que se va cociendo a fuego lento. Exactamente. Son lesiones acumulativas. No es que un día hagas un mal gesto y te rompas, aunque también puede pasar, ¿eh? Ya. Es la repetición constante de pequeños gestos, de pequeñas sobrecargas, día tras día. Eso es lo que va desgastando los músculos, los tendones, los discos de la espalda. Y el impacto es brutal. Me lo imagino. No son lesiones mortales, pero su curación es lenta, difícil y a veces, pues, incompleta. Y acaba afectando a todo, ¿no? A no poder jugar con tus hijos en el suelo, a necesitar ayuda para ponerte los calcetines. Totalmente. Hablamos de una lesión laboral, pero al final es una hipoteca para tu vida personal. Sin duda. Deterioran tu calidad de vida de una forma muy significativa. Y si lo miramos en frío, generan unos costes humanos y económicos altísimos. Bajas, tratamientos, incapacidades. Claro. Vamos, que al final esto nos cuesta una millonada, a todos. No solo en dinero de la seguridad social, sino en bienestar. Con un problema de este calibre, tiene que haber una ley que le meta mano. Nos has mencionado el Real Decreto 487/1997. Efectivamente. O sea que esto no es un invento de ahora. Viene de Europa, y ya desde los años 90. Se ve que por entonces ya se dieron cuenta de que esto era un problema gordo a nivel continental. Así es la transposición de una directiva europea de 1990. Llevamos más de 30 años con este marco legal, lo que demuestra la importancia que se le da. Y lo primero es saber de qué hablamos exactamente. ¿Qué es manipulación manual de cargas para la ley? Porque yo pienso en un mozo de almacén, pero seguro que es mucho más amplio. Muchísimo más. La ley lo define como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga. Y ojo porque incluye levantar, colocar, empujar, traccionar, transportar o sujetar. Ah, vale. O sea, O sea, desde el reponedor de un supermercado hasta una enfermera moviendo un paciente, pasando por un camarero que lleva una bandeja cargada. casi cualquier trabajo físico entonces. Y ahora el punto clave. El peso. ¿A partir de cuántos kilos empezamos a hablar de peligro? Y aquí llega la primera gran sorpresa, que desmonta muchos mitos. La guía técnica que desarrolla la ley nos da 2 cifras clave. La primera es que una carga de, ojo, más de 3 kilos. Un momento. ¿Me estás diciendo que algo que pesa solo 3 kilos ya se considera un riesgo? Ya puede suponer un riesgo. Pero si eso es menos que la bolsa de la compra. Uno piensa siempre en sacos de cemento, pero el peligro puede ser una simple caja de folios mal cogida. Exactamente. Y ese es el cambio de mentalidad fundamental. El riesgo no está solo en el peso, sino en la forma en que se manipula. Claro. Esos 3 kilos
sostenidos con los brazos muy extendidos o con el tronco girado, pueden ser más lesivos a largo plazo que 20 kilos levantados perfectamente una sola vez. Entiendo. Y la segunda cifra es que una carga de más de 25 kilos se considera que, con mucha probabilidad, ya es un riesgo en sí misma, Vale. e incluso en condiciones ideales. Entendido. Entonces, si el riesgo puede aparecer con tan poco peso, ¿qué le exige la ley a la empresa? Porque yo siempre he pensado que la solución es formar a la gente. El típico curso de dobla las rodillas y mantén la espalda recta. Pues esa es la segunda gran sorpresa. La obligación principal del empresario, y la ley es muy tajante en esto, no es enseñar a levantar bien el peso. Ah, ¿no? No. Lo primero, la prioridad absoluta, es evitar la manipulación manual de cargas. Evitarla. ¿Cómo? Usando equipos mecánicos, carretillas, transpaletas, grúas, cintas transportadoras, cualquier cosa que haga el trabajo por la persona. O sea, la máquina por delante de la persona. Siempre. La ley establece una jerarquía muy clara. Primero, elimina el riesgo. Si puedes mover una carga con una máquina, no la muevas con una persona. El mejor riesgo es el que no existe. ¿Y solo? Si no hay más remedio, si es imposible usar una máquina. Solo entonces pasas al segundo nivel, reducir el riesgo. Y aquí es donde entra la evaluación de riesgos, que es el corazón de todo el proceso. Tienes que analizar la tarea al milímetro para entender dónde está el peligro y cómo minimizarlo. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Qué se mira en esa evaluación? ¿Solo el peso de la caja y la postura? Muchísimo más. La ley obliga a mirar 5 grandes grupos de factores. El primero, claro, es la propia carga. Vale. Es muy pesada o muy grande. Tiene malos agarres, se te escurre de las manos. El contenido se mueve como un bidón con líquido. O algo clave, está en una estantería muy alta o muy baja que te obliga a forzar la postura. Entiendo. La carga en sí. ¿Qué más? El esfuerzo físico. No es lo mismo levantar una caja una vez que 100 veces en una hora. Claro, la repetición. Es un esfuerzo repetitivo. Hay que hacerlo de forma brusca. El trabajador tiene que hacerlo en una postura inestable, por ejemplo. Todo eso suma riesgo. ¿Suena lógico? Y me imagino que el sitio donde se trabaja también importa. Fundamental. Es el tercer factor. El entorno de trabajo. El suelo es irregular o resbaladizo. Hay poco espacio y tienes que hacer contorsionismo. Hay escaleras. Uf, sí. La temperatura es extrema o hay poca luz y no ves bien dónde pisas. Todo esto puede convertir una tarea sencilla en una trampa. Entendido. Así que la evaluación es el corazón del sistema. Pero, ¿se queda ahí la cosa? ¿Qué más le exige la ley a la empresa? Bueno, la evaluación es el diagnóstico. A partir de ahí viene lo demás. La ley también analiza las exigencias de la actividad. Por ejemplo, si el ritmo de trabajo lo impone una máquina y no puedes parar. El no tener control. ¿Entiendes? Y por último, y no menos importante, los factores individuales. ¿A qué te refieres con eso? Si una persona es más o menos fuerte. Exacto. Se debe tener en cuenta si la persona tiene la aptitud física necesaria para esa tarea. También si su ropa o calzado le impiden moverse bien. Y sobre todo si tiene la formación adecuada. Claro. Una persona que no sabe cómo afrontar la tarea de forma segura está comprando todas las papeletas para lesionarse. Por eso, además de evaluar, la empresa está obligada a formar, a informar, a consultar con los trabajadores y a ofrecer vigilancia de la salud. Suena ideal, pero también muy caro. Un empresario pequeño podría decir, rediseñar todo mi almacén, es más fácil contratar a gente fuerte y enseñarles a doblar las rodillas. ¿Qué le diría la ley? Le diría que está incumpliendo la ley y que a la larga le va a salir mucho más caro. Una baja por lesión de espalda puede durar meses. Una incapacidad es un coste altísimo. Ya. El argumento económico, a medio y largo plazo, siempre está del lado de la prevención. Además, muchas soluciones no son caras. A veces es tan simple como reorganizar el almacén o usar una carretilla de mano que cuesta muy poco dinero. La prevención inteligente no siempre es cara. Vale. El marco legal está claro. La ley dice, evita y si no puedes, evalúa y reduce. Pero esto suena muy teórico. Si yo soy la responsable de prevención en una fábrica, ¿por dónde empiezo? ¿Hay un manual de instrucciones? Claro que sí. Para eso está la guía técnica del INCST, que es, como bien dices, el manual de instrucciones para aplicar la ley. Y es un documento vivo, ¿eh? De hecho, la fuente que manejamos destaca que se actualizó en 2024, poniendo mucho el foco en un tema súper complejo, la movilización de personas. ¿Y qué propone esa guía? ¿Un paso a paso? Propone un método sistemático, muy lógico. Primero,
Identifica qué puestos tienen manipulación de cargas. Segundo, intenta evitarla. Tercero, si no puedes, evalúa el riesgo. Y aquí no vale el a ojo de buen cubero. Hay que medir. Se deben usar métodos técnicos y objetivos. Y cuarto, si el riesgo existe, toma medidas para eliminarlo o reducirlo. Hablemos de esos métodos. Mencionas que no es una cuestión de opinión, sino de datos. ¿Cómo se mide el riesgo de que alguien se haga daño en la espalda? Pues se usan herramientas muy potentes. La más famosa es la ecuación de Niosh. Piensa en ella como una especie de calculadora de riesgo para la espalda. Una calculadora de riesgo. Me gusta. Es una fórmula matemática que no solo mira el peso, le mete otras variables como a qué distancia del cuerpo coges la carga, tienes que girar el tronco, cuántas veces por minuto lo haces. Ah, vale. Es muy completa. Sí, el resultado te da un número, un índice de riesgo, que te dice de forma objetiva si esa tarea es segura o si estás jugando a la ruleta rusa con la salud del trabajador. O sea, que es pura ciencia. No es un yo creo que esto es mucho peso. Exacto. Y hay otras herramientas, como las tablas de Snook y Cirielo o las normas técnicas ISO. Hay todo un arsenal científico para hacer una buena evaluación, tanto para levantar como para empujar y tirar, que es otra tarea muy común. Pero quiero que nos detengamos en ese caso especial que mencionabas, la movilización de personas. Esto afecta a muchísima gente en hospitales, residencias, ayuda a domicilio. Es que es un mundo aparte. Es uno de los trabajos con mayor riesgo de lesión de espalda y por eso necesitaba un tratamiento específico. Claro. Piénsalo, no es como mover una caja. Una caja pesa siempre lo mismo. Una persona tiene un peso variable, pero lo que lo cambia todo es su grado de colaboración. Totalmente. No es lo mismo ayudar a levantarse a alguien que puede poner de su parte que tener que mover a una persona totalmente dependiente. Además, las posturas son imposibles. A menudo tienes que inclinarte sobre una cama, en un baño pequeño. Precisamente. El entorno muchas veces no ayuda. Un domicilio particular no es un hospital. Y las posturas que tienen que adoptar los trabajadores son muy forzadas. Por eso se han desarrollado métodos de evaluación específicos para este sector. A ver, cuéntame. Pues la fuente menciona un par de ellos muy interesantes. Uno es el método MAPO. Es como una auditoría completa del riesgo en una planta de hospital o una residencia. Una auditoría. Sí, no solo mira la tarea, sino que analiza cómo interactúan muchos factores, el tipo de pacientes, si colaboran o no, los equipos de ayuda como grúas o sábanas deslizantes, el diseño de las habitaciones y la formación del personal. Vaya. Con todo eso, te da una puntuación y te dice si estás en zona verde, segura, amarilla, atención o roja, peligro. Entiendo la teoría de usar grúas, pero seamos realistas. En una residencia con falta de personal y la urgencia del día a día, ¿no se acaba tirando de fuerza bruta por una cuestión de tiempo? Esa es la pregunta del millón, y es donde choca la normativa y la realidad. Y precisamente por eso, métodos como el MAPO son tan útiles, porque no solo miran la tarea, sino la organización. Ah, claro. Si la dotación de personal es insuficiente para usar la grúa entre dos personas, sin que el servicio se colapse, el método te lo va a cantar. El riesgo se dispara. Entiendo. La solución no es solo comprar una grúa, es asegurar que haya el personal y el tiempo para usarla. La verdadera prevención aquí es organizativa. ¿Y hay alguna otra herramienta además de ese método MAPO? Sí. La fuente también menciona una herramienta informática llamada Tilt Thermometer. Es muy práctica. Clasifica a los pacientes según su movilidad y analiza tareas concretas. Transferir de la cama a la silla, ayudar en la ducha. Y te dice cómo hacerlo. Te dice el nivel de sobrecarga y te sugiere qué ayuda técnica deberías usar en cada caso. Es una forma muy visual de entender el riesgo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, la idea clave es que la manipulación de cargas no es una tontería, es un problema de salud pública de primer orden. Totalmente. Y la ley nos dice que la solución no es tener espaldas de acero. Para nada. La solución es usar la cabeza antes que la espalda. La ley obliga a una jerarquía muy clara. Primero, evita el manejo manual con máquinas. Si es imposible, evalúa el riesgo con herramientas científicas. No con intuiciones. Bajo, la prevención eficaz va mucho más allá del típico consejo de dobla las rodillas. Eso es el último recurso. La verdadera prevención es conseguir que el trabajador no tenga que hacer ese esfuerzo. Es un enfoque proactivo, no reactivo. Actuar antes de que aparezca el dolor.
Justo eso. Y todo esto que hemos estado hablando, que es el presente de la prevención, puede que esté a punto de cambiar drásticamente. ¿A qué te refieres? La fuente que hemos analizado lo sugiere de forma muy sutil. Todas las normativas y métodos se centran en dos cosas: o eliminar la tarea o proporcionar ayudas mecánicas externas como una grúa. Sí. Pero los propios estándares técnicos, como la norma ISO 11228-1, ya dicen explícitamente que sus límites de peso no se aplican a tareas hechas con la asistencia de, por ejemplo, exoesqueletos. ¡Ostras! ¿Exoesqueletos? ¿Ya estamos hablando de ciencia ficción? No tanto, ya se usan en algunas industrias. Y esto abre una puerta fascinante al futuro del trabajo. Piénsalo. A ver. Cuando la herramienta de ayuda no es externa, sino que el trabajador la lleva puesta como una segunda piel que aumenta su fuerza, ¿dónde trazamos la línea entre la persona y la máquina? Es una buena pregunta. ¿Cómo evaluamos los nuevos riesgos que eso puede crear? Y los beneficios. Es una simbiosis que nos obliga a repensar por completo la seguridad y la salud en el trabajo. Esa es la próxima frontera.